Bienvenidos a esta nueva edición de Opiniones, su programa de acción en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso. Hoy vamos a hablar de un país centroamericano, que por cierto, hace mucho tiempo que no hablamos de Honduras. Y es que, como ustedes bien saben, nuestro invitado, nuestro amigo hondureño Carlos Urbizo, reside en su país y nos visita periódicamente, oportunidad que aprovechamos siempre para ponerlos a ustedes al tanto de lo que acontece en el país centroamericano. Carlos, bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿verdad, Pedrito? Muchas gracias por invitarme. A mí me gusta mucho venir a tus programas, ¿verdad? Es un placer y un reto estar contigo, principalmente pues porque no estás de acuerdo con ciertos conceptos, como el de, por ejemplo, incertidumbre, No hay, desconfianza. en Honduras no hay incertidumbre. Bueno, ahí, En Honduras hay certeza. sí, hay certeza de que Hay va un mal. gobierno de izquierda comprometido con los países en los cuales gobierna la izquierda en América Latina. Pues perdonas esa afirmación, No, pero esa es mi perspectiva. No, si es que yo la acepto, lo que pasa es que todavía no nos hemos morido para decir que así terminó, ¿sabes? Entonces, pero esa es una característica, tú sabes, de toda Latinoamérica. Independientemente de que esté la derecha o la izquierda, no evolucionan las cosas en una misma dirección para llegar a algún lado, bien o mal. Eso es mucha verdad. Hay muchos problemas, muchas contradicciones y una gran cantidad de errores de parte de todos estos mandatarios que tal parece como que han sido producidos en última hora con los defectos de una mala producción. Así es que, Pedro, tú sabes que no hay una filosofía de gobierno, ni hay una filosofía de política. Hay algo de ideología, que es una camisa de fuerza, como nos enseña nuestro amigo Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Mientras que filosofía es una forma de pensar sobre las cosas y cómo hacerlas mejor y cómo llegar a un mejor estado de vida. Y eso no existe en nuestros países, ¿verdad? Y por esa razón es que no hay continuidad de muchas cosas, que a veces dicen, pero es que no continúan con los programas que comenzaron. Bueno, en el caso de Honduras, bueno, digo yo, ¿y qué programa le gustaría a usted que continuara? Y vamos a encontrar que ninguno. Entonces el que viene le va a poner su estampa como él quiera para su beneficio personal, de grupo o de su partido. Y ahí para de contar. Carlos, yo creo que hay realidades realmente contrapuestas que nos hacen mucho daño. En primer lugar, el electorado que elige a personas por su discurso, más que por sus hechuras, más que por sus acciones. O sea, gente que hablan bonito, que hacen promesas interesantísimas y todas muy provechosas para el elector vota por esas personas. Mi pregunta se la he hecho y se la haría mañana a un cubano, si pudiera ser, si en Cuba hubiera elecciones. Se la he hecho a venezolanos, se la ha hecho a argentinos, a brasileños. ¿Cómo Brasil va a votar a elegir a un presidente convicto, como Luis Ignacio Lula da Silva, que está preso por un tecnicismo, no porque sea inocente? ¿Cómo Argentina va a elegir como vicepresidenta a una señora Cristina Fernández, que tiene un prontuario de acusaciones más grande que el de cualquier delincuente encarcelado en cualquier país del mundo? ¿Cómo Perú va a elegir, o eligió, para ser más preciso, a una persona como Pedro Castillo? ¿Y cómo Honduras eligió a la señora Xiomara Castro, esposa de Mel Zelayas, cuando ella demostró durante la crisis hondureña, demostró que estaba firmemente al lado de su esposo todo el tiempo? Bueno, yo creo que hay varias respuestas, ¿verdad? Una de ellas es que cuando, por facilitar, ¿verdad?, la ilustración derecha-izquierda, mucho gobierno o poco gobierno, cuando entra la derecha, falla, incumple, entonces viene la izquierda y lo ataca y entonces le dice, ya ve que no funcionó su propuesta, ese modelo neoliberal. Y yo insisto, los países de Latinoamérica no son neoliberales solo porque tengan algunas características comunes con el neoliberalismo. En segundo lugar, tampoco son comunistas o socialistas o estadistas, alguno que otro, solo porque tenga algunas características también de esos sistemas. Entonces, la gente cada 4 años o 5 está probando una mejor suerte y no le llega todavía. Si este me falló, ahora voy a elegir al otro, a ver si esta vez un nuevo candidato me va mejor con él, pues. ¿Qué fue lo que hizo el señor Mel Zelaya positivo para el pueblo hondureño? Yo no lo sé, te lo pregunto, con toda confianza. A favor del pueblo de Honduras
para que la gente hayan apoyado y respaldado a su esposa como candidata, ya que él sabiamente no se postuló? Bueno, yo creo que la respuesta también ahí está en lo que ocurrió en el 2009, porque hizo las cosas tan malas que tuvieron que destituirlo legalmente. Muchos dicen golpe de Estado, pero tú sabes muy bien como comunicador y escritor que ahora le dicen golpe de Estado a cualquier cambio que pueda existir. Hay mini golpes, autogolpes, golpes técnicos, etcétera, etcétera. Entonces esa palabra ha caído en desuso, ¿verdad? Pero el asunto fue que cuando Mel Zelaya intentó hacer un cambio en la Constitución siguiendo una vía X, todas las instancias legales las perdió. Lo derrocó. Entonces vinieron y dijeron aquí, de acuerdo con el artículo 239, usted cesa en sus operaciones. Ay, ¿por qué no hubo un juicio político? Porque no existe o no existía ese tipo de procedimiento en nuestra legislación. Entonces ese vacío tiene que llenarse. Y como dicen los estudiosos de las leyes, y que yo los estudio a ellos, ya digerido todo, ante un vacío, la Corte Suprema y el Congreso, que son toman las decisiones, porque el país no se va a quedar tampoco en esa deriva, ¿verdad? Y tiene que aterrizar, ¿verdad? Pero yo creo que el desorden de Latinoamérica es el que nos hace votar por personas que no van a cumplir ni de un lado ni del otro, y es obvio, si algunos de ellos hubieran cumplido, el perfil de Latinoamérica, el perfil de Honduras específicamente, no fuera el que tenemos hoy en día. Posiblemente el país más pobre de Latinoamérica, ¿verdad? Con un alto desempleo como de 40%. Yo no digo el oficial que dice que son... Tan alto, 40%. Pues mira, bien sencillo la suma, ¿verdad? Y resta. Hay aproximadamente 7 millones de personas que están en edad de trabajo en Honduras y solo trabajan 3.7 millones, imagínate tú. Entonces todos los demás... Algunos estuvieron trabajando y lo perdieron por la pandemia y por otras razones que tienen que ver como consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Pero otros nunca han trabajado, les dicen ninis, ni trabaja ni estudia. Esa es la clasificación que tiene, imagínate, ¿verdad? Porque no hay ninguna forma de generar empleo, porque no hay cómo atraer inversión nacional, que es mucho más importante que la extranjera. Sin duda alguna, la inversión nacional es fundamental, si queremos realmente progreso. Mira, es que si hay suficiente inversión nacional, no tienes que llamar a nadie. Los de afuera van a decir, algo está ocurriendo ahí que está muy bueno y yo quiero ser parte de eso. Y vienen que también son bienvenidos, pero... Absolutamente, claro. No tienen problema por no eso. Los vamos a rechazar, más bien los andan llamando. ¿Pero por qué los tienen que llamar? Porque no llegarían por sí solos y hay que convencerlos. Y a veces hay que hacerles algunas concesiones, que son un tema también bien polémico, de las concesiones que se tienen que hacer. Pero porque no hemos podido entender que la mejor concesión no es favorecer a alguien, sino que quitarle los obstáculos a los demás. Para que haya progreso. Absolutamente. Es lo mejor. Como decía Lin Yutang, no te voy a dar pescado, te voy a enseñar a pescar. Bueno, nosotros... Eso es lo que nos hace falta. Así, entonces nosotros tenemos un estado asistencial, pero no por rico, ¿verdad? Sino que por pura ideología política, que es lo que le conviene a la derecha y a la izquierda, porque el gobierno que acaba de salir... Pero eso es un mal que se está extendiendo por casi todo el mundo. Bueno, pero es que el clientelismo político nos está haciendo mucho daño. Sí, lo que pasa es que los países ricos, y siempre mencionan a Europa como el gran experimento socialista, progresista que funcionó, pero oye, Europa tiene más de 2000 años de historia, no llegaron aquí a los últimos 200 como nosotros, fue una evolución y las ideas nuestras, como le digo yo a un amigo, ¿verdad?, de la izquierda, le digo, es que hasta los argumentos que tú usas vinieron de Occidente, por Dios. No son creados aquí en Honduras o en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, pero aquella es otra cosa que no se puede comparar, como no nos podemos comparar con China ni Singapur. Yo escuché una conferencia donde Lee Kuan Yew dice, nosotros no somos un modelo para nadie. Lo que yo pude hacer en aquel momento fueron circunstancias bien especiales que permitieron ese tipo de modelo, pero no somos ejemplo para nadie. El capitalismo de Estado no tiene ningún futuro, únicamente el capitalismo de libre comercio, el capitalismo de libre mercado, que todas las libertades políticas y las económicas hagan un conjunto. Yo creo que eso es verdad. El capitalismo es lo único que te da oportunidad a que concurran las riquezas y a que se produzcan las contradicciones y las avenencias que hagan falta para que se resuelvan los problemas. Pero como no les conviene conocer más, o si lo conocen, hablar de él, del modelo europeo, porque, óyeme, ahí tienes un término como socialismo democrático o
economía de mercado social o algo así por el estilo, que pareciera una O contradicción. democracia participativa. Oye, parece, ¿qué democracia participativa la va a haber dentro de 50 años cuando todo el mundo esté conectado tecnológicamente y tú desde aquí vas a poder votar a favor o algo? Carlos, tú O en sabes contra, que el pero tiempo no corre. existe. Tú Sí. eres hombre de los medios. Sí. Vámonos a Honduras. Ok. Que yo creo que estamos conversando Me cosas alegro. interesantes, pero vamos a Honduras. Sí, señor. ¿Cuáles son los problemas más ingentes que tiene Honduras en este momento? Es un problema político que tiene que ver con su ley electoral en el sentido que le da un control increíblemente grande, que hay enormes obstáculos para la participación ciudadana y que tú, si no eres parte de una argolla de turno, no puedes llegar y pretender tener un cargo político donde puedas tomar decisiones que van a afectar Eso a para todo los el pueblo. aspirantes políticos. Sí, ¿por qué? Porque tenemos un sistema que le llaman de movimiento, donde el único que tiene derecho a postularse es el presidenciable. Y él, una vez que se postula, recibe una pluma para que él ponga todo. Hace una plancha a su medida. Así, algo parecido de lo que tiene en España. Por eso que yo nunca uso España de modelo, porque España tiene algo parecido, pero a ellos les funciona porque evolucionaron distinto, ¿verdad? Y aún así hay muchos que están en contra porque diplomáticos españoles me lo han Es que dicho. realmente no es democracia esa práctica que tú dices No. que hay en Honduras. Exactamente. No es democrática. Óyeme, imagínate. En si- Venezuela eso existió, si mal no me equivoco, y le decían las planchas. Ajá, correcto. O sea que un cacique político escogía a las personas que iban a estar con él. Y después los votantes votaban en plancha, es decir, por toda la línea Por toda tuya, la línea ¿verdad? esa. Entonces, en Honduras no hay ni ha habido democracia en 200 años. Ningún país democrático en el mundo tiene el perfil Debe de tener Honduras. esa práctica, ninguno. Ninguno. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este cacique, ¿verdad? Cuando gana, no es su partido quien ganó, es él y su facción. Y gobierna con su facción. Y gobierna a su antojo por eso. Hace más de 200 años, José Cecilio del Valle dijo que vamos a ser pobres, infelices, mientras no se cambie el sistema político de elecciones, porque vamos a continuar legislando, ¿verdad?, de la forma que se ha hecho sin que eso beneficie a los pueblos. Hace 200 años y seguimos todavía con lo mismo. ¿Y cuál es el argumento que dicen? Esta democracia incipiente. Óyeme, después de 200 años no sabemos en qué consiste. Tu amigo Enrique Krause de México, que es un gran escritor en mi forma de pensar. Un hombre muy talentoso. Sí, ha escrito muchísimos libros. Dice, la carta en la manga de la camisa de México se llama democracia. ¿Por qué? Porque nunca la han tenido. Nunca la han tenido ni en México. Tú sabes que la pobreza en México anda alrededor del 40%. Un país rico, ¿verdad? Y lo estoy usando con contraste porque dicen que Honduras es un país muy rico. Bueno, ¿y por qué la riqueza no se puede aprovechar? Porque no hay un sistema político que lo permita. En Honduras no hay ni ha habido democracia y por esa razón casi todos los problemas regresan a ese punto de partida. Ahorita yo no sé si has estado tú al tanto de que se va a elegir una Corte Suprema de Quería Justicia. que me hablaras de eso, he leído al respecto, pero no tengo los detalles. Bueno, mira, la Corte Suprema de Justicia le aumentaron de 9 magistrados a 15. Imagínate tú, hace algunos años para tener más cargos que repartir. Estados Unidos para 300... Y para crear más complicaciones en cualquier decisión. Bueno, Estados Unidos para 330 millones tiene 9 magistrados. Sí, pero aquí hay personas que están buscando aumentar esa Corte Suprema también. Ok, 15 y todos eligen de una sola vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo quiere el suyo, ¿verdad? Digo, ya que hay tanto aquí donde escoger, bueno, yo quiero 2, yo quiero 3, el otro quiere 5, el otro 7, no, que entre estas proporciones se están repartiendo literalmente un pastel. La gente sale sobrando. Y te voy a decir... ¿Son inamovibles esos jueces? Bueno, por 7 años. Prácticamente son inamovibles por 7 ¿Y los años. elige el voto popular o los elige No, los elige el Congreso de una lista de 45. Imagínate tú esto. Esa es la propuesta. Sí, de 40. Como no queremos enfrentar la realidad de falta de democracia, entonces viene el Congreso después de tantas luchas. Y que tampoco es democrático. No, de ninguna manera. Si los que van ahí van porque los puso en la lista el cacique. Entonces su lealtad no es contigo ni conmigo. Su lealtad es con el cacique que para que lo ponga en las próximas elecciones. Absolutamente, ¿verdad? Entonces, como hay ahora 4 partidos que juegan pelota y antes eran 2, era fácil ponerse de acuerdo. Ahora con los 4, que son Nacional, Liberal, Libre, que es el de tu amigo Mel Zelaya, y el de Ese Salvador. sí no es amigo mío. No, platónicamente. Tú me perdonas, no, ni platónicamente. No. Okay. Y Salvador Narrala
4 partidos, entonces dicen, nosotros tenemos derecho porque tenemos proporciones de votos, tenemos proporciones de diputados, etcétera, etcétera. Entonces está la gran discusión de cómo se va a llegar a integrar, porque son 15. Primero, son demasiados. Y número 2, son demasiados para elegirlo en una sola sentada. Por lo que te explico, que cada quien quiere el suyo. Si fuera intercalado, que es una propuesta que yo he hecho en varias ocasiones, miren, elijamos 2 cada 2 años. Y entonces va a ser más fácil ponerse de acuerdo con 2 que ponerse de acuerdo sobre 15. Entonces ahorita hay un impasse, ¿verdad? Que le han hecho creer a la gente también de que si no se elige la Corte Suprema en pocos días, entonces va a haber un rompimiento del orden constitucional. Y eso va a dar paso a una caja de Pandora. ¿Y quiénes están promoviendo? ¿Qué fuerzas políticas están promoviendo a esta nueva Corte Suprema? Bueno, los 4 partidos grandes. Ah, los partidos se han concertado para eso. Absolutamente. Pero, incluido el partido de gobierno. Absolutamente. Entonces el partido de gobierno, como ha sido tradición, yo tengo mayoría. El partido de gobierno, cuando eran 2, se recetaba la mayoría automáticamente. Pero ahora que son 4, ¿cómo le hacen? ¿Verdad? No hay una fórmula para eso, ni la debe de haber, porque debería ser otra calificación. Entonces viene el Congreso y abdica su derecho y facultad, ¿verdad?, de elegir a estos de una sola vez, ellos originalmente, y forman lo que llaman una junta nominadora, que pasa 3 meses investigando, examinando, etcétera, etcétera, y saca una lista de 45. Metiéndose mentira todo el tiempo. Bueno, y de esos 45 el Congreso debe de seleccionar 15. Ahora, pregunta lógica. Si a mí me ponen de 1 a 45 y tengo que escoger 15, ¿a quiénes debería escoger? A los primeros 15, porque los demás tienen un puntaje por el suelo, ¿no te parece? Pero no. Que hay una calificación establecida previamente ya. Por una institución que no es el Congreso. Entonces, todas esas aberraciones vienen por no querer enfrentar el problema político, electoral, de que el pueblo tenga sus derechos para que realmente sea soberano y no solamente le digan el soberano, y lo utilicen, como tú decías, democracia participativa. Yo no sé, algún día va a existir porque yo creo que la tecnología va a llegar a eso, pero ahorita tenemos democracia representativa, el pueblo elige a sus representantes, congresistas y senadores. Y para con que errores y problemas ha funcionado hasta ahora. Así es, pero no en Honduras, porque puedes ver los resultados. Todo este desorden, ¿cómo vas a creer tú que vamos a tener un desorden tan grande para elegir a 15 magistrados? Bueno. Carlos, y esta corte nueva que se va a elegir de 15 magistrados, ¿fue aprobada en un referéndum? ¿Aprobada en algún tipo de...? No, hicieron una reforma constitucional hace unos años y la elevaron de 9 a 15, ¿verdad? Hace más de 100 años eran electos por el pueblo, como son algunos acá, ¿verdad? Jueces, excepto los federales, son electos por el pueblo. Pero ni quiera Dios llegar a esa estancia nosotros ahorita. Pero sería terrible que en los países nuestros... Yo creo que no es lo mejor que el pueblo elija a los jueces. No, definitivamente que no. Entonces, el procedimiento ¿verdad? Antes era que el Congreso seleccionaba los 15 que le convenía, siempre protegiendo al partido de gobierno con la mayoría, ¿verdad? Y ahora con esta junta nominadora que le dijeron, mándenos 5 nombres y los vamos a escoger, que no tiene sentido tampoco, pero ni modo, eso es lo que sucedió. Ahora, ¿por qué importa la Corte Suprema de Justicia? No es porque va a impartir justicia a los ciudadanos, no, es porque cuando lleguen los cuestionamientos, los amparos... Perdóname, déjame hacerte la pregunta. Sí. Tú estás diciendo que la relevancia de la Corte Suprema de Justicia está nueva, no es fundamental para desarrollar las leyes, sino para las cuestiones políticas del país. Absolutamente, lo demás, ¿qué le importa ahí al presidente si fulano de tal está demandando a otro civilmente o penalmente o qué sé yo? Pero sí le importa al gobierno, principalmente que que se ha definido como socialdemócrata. No, y que van a la refundación. Bueno, entonces, imagínate que dijeran ellos, que es algo que ya se ha debatido, vamos a ir a una constituyente. Entonces, recurre ¿a quién? A la Corte Suprema de Justicia. Que dice que sí. ¿Y qué va a decir? Por eso que le interesa a la mayoría, para que le pongan un sello de hule a todos los cuestionamientos constitucionales, ¿verdad? Políticos que benefician al gobierno. Pero la demás justicia en un pueblo allá remoto o esto y lo otro le sale sobrando. Y así ha sido siempre. Pero ya esto es un propósito marcado, una intención bien definida. ¿De que para cambiar la Constitución entonces? Mira, yo me recuerdo que estaba yo en la antesala aquí esperando que tú
me pasaras adelante para un programa que íbamos a hacer hace como 5 años y entras tú ¿Tienes memoria todavía de 5 años atrás? ¿Sabes Te felicito. Sí, bueno, a saber por cuánto tiempo más, pero entras tú y me dices, ya sabes que aprobaron la reelección en Honduras, y te voy a decir, es imposible, te digo, si es una disposición constitucional. Y entonces me contaste de la resolución que había tomado la Sala Constitucional de Honduras, y eso le permitió a Juan Orlando ir por un segundo periodo. Ahí te demuestro la gran importancia de la Corte Suprema de Justicia. Para los políticos, no para el pueblo. No, no para el pueblo. Ni para los empresarios, sino para los políticos. Sale sobrando. Mira, yo he conocido de casos, ¿verdad?, de algunas de las empresas las que yo participo, que hemos pasado años para recuperar una deuda. Años, imagínate. ¿Cómo va a ser si eso debe ser algo facilísimo? Pero no, nuestro sistema no está hecho para resolver los problemas del pueblo tampoco, ¿verdad? Además de que está más que todo concentrado en lo político, el resto, óyeme, son miles de casos rezagados que hay todavía. Miles. Carlos, lo que le llaman mora judicial. Carlos Urbizo, gracias por estar acá. Carlos, hay una cuestión que creo que es importante. ¿Consideras que la población está satisfecha con el gobierno de la señora Zelaya o tú crees que Bueno, no, y no porque desencanto? yo lo diga, sino que una encuesta de Sid Gallup de hace como un mes, 66% dijeron de que el país iba por una vía equivocada y a la presidente le dieron un 54% de aprobación después de venir de casi 80 y ha ido bajando y bajando y bajando y perdió todo el año pasado, perdió, porque te voy a decir, todavía no sabemos qué quiere decir socialismo democrático, ¿verdad? Y yo, pues cuando he tenido participación en programas como este, le pregunto, señora Presidente, por favor dígame cuánto va a caminar hacia la democracia y cuánto va a caminar hacia el socialismo para ver si ese ambiente me parece o no y a un número grande de hondureños, porque si no nos parece, no vamos a actuar, nos vamos a replegar y vamos a esperar que venga otro presidente con otra propuesta. Pero necesitamos esa definición y no la da. Entonces, mientras no exista, las inversiones no son las que deberían de ser. Generación de empleo, la mejoría en la vida de las personas no va a ser igual. Porque como te decía anteriormente, y tú no quieres saber de la palabra incertidumbre, pero sí te puedo hablar de desconfianza. Es una palabra muy bonita, pero en el caso de Honduras no cuadra. Sí, bueno, te voy a decir eso como dicen, bueno, que han dicho el Congreso, dice que el proceso va a ser transparente. ¿Qué opinión le merece? Yo voy a ser transparente, le digo ahorita, y aquí tengo un martillo y le voy a dar con un martillo en la cabeza. ¿Qué más transparente que eso puedo ser? Dime. Sí, entonces, muy claro, muy preciso. ¿Verdad? Pero no es suficiente porque hay que ver toda la raíz del problema. Como te digo, 15 magistrados, una junta nominadora que va a escoger a 45 y después no van a escoger a los mejores necesariamente en el Congreso porque solo tienen que ser 15. ¿Cómo va a ser todo eso? ¿De qué sirve la transparencia, mejor dicho, en esas condiciones? No sirve absolutamente para nada. Para los que les va bien. Es una falsedad. Para muy pocos, ¿verdad? Sí les va a ser muy útil. Después dicen inclusive que la organización privada de empresas privadas también quiere tener un par de magistrados. Eso no nos consta, pero es de lo que se habla. Cuando dicen que todos los grupos quieren, de los 15, me deben de tocar 1 o 2 o 3 a mí. Eso asusta. Ah, sí, claro que sí. Claro que sí, no sabes dónde vamos a ir a parar. Ahí es donde viene la incertidumbre, que tú sabes, sí va para allá, pero dónde va a parar y hasta dónde van a llegar las consecuencias de eso no lo sabemos. Y en toda esta, en los 5 minutos que nos queda, sí, el amigo Mel Zelaya, ¿qué está haciendo? ¿Sigue el asesor de la presidenta? Bueno, el asesor, pero todo el mundo sabe y algunos lo admiten de su partido porque me lo han admitido a mí. No, dice, si ya sabíamos de que quien iba a mandar era el coordinador del partido. Él asiste a las reuniones de gabinete y no asiste los designados presidenciales. Te puedes imaginar tú. Salvador Darrala, por ejemplo, se ha quejado de eso. No lo han invitado una tan sola vez desde que comenzó el gobierno. Salvador Darrala estuvo aquí hace unas semanas atrás. ¿Estuvo contigo también? No pudimos traer el programa. Ajá. Pero tuvo un evento que se celebró aquí en Miami, sí, muy interesante, y él fue crítico en cierta medida porque condenó al régimen castrista. Claro. Como debe ser, ¿no? Bueno, Castro, Maduro, todos esos que están en la misma bolsa, ¿verdad? Trayendo más miseria, porque ninguno de esos puede ser ejemplo del bienestar de un pueblo.
todo lo contrario, Todo lo absolutamente contrario, todo. estamos de acuerdo con eso. Y bien, hablan bonito, como tú dices, porque nosotros en retórica, oye, somos número uno, y te voy a decir que el discurso de la izquierda es bien fácil, ¿verdad? Solo de, miren tantos desempleados, miren tantos pobres por aquí, miren eso, y te comienzan a señalar, sí, lo que está malo. Lo que no dicen, desde luego, es que no tienen la capacidad de resolverlo tampoco. Ni la voluntad, Carlos. Yo creo que lo que más le falta es la voluntad. Y la sensibilidad. Porque demuestran cuando llegan al poder una ansiedad por enriquecerse, Sí. unos niveles de corrupción que espantan. Pero mira, es voluntad y sensibilidad También eso, de también. poderse identificar con los demás y hacer cosas que les puedan beneficiar a toda la nación, porque esa es su función. Pero, oye, yo llegué tristemente a la conclusión, y recientemente te voy a decir, de que verdaderamente el poder es para beneficiar a la persona, su grupo, su partido, y después de que hubo esa repartición, ya no sobra nada para el pueblo. No Ese hay. es el concepto de Ya muchos no políticos. hay, porque hay muy poco. Pero ese es el concepto de muchos políticos, tanto de izquierda como de derecha, en Honduras y en el mundo entero. Es que, No hay mira, vocación de servicio. Y ahí es donde yo paso, Carlos, la responsabilidad al electorado. El electorado debe informarse bien del candidato por el cual va a votar. bueno, fíjate, este es un tema que podríamos explorar más adelante, porque yo tengo una teoría distinta. Venga, Y es que un minuto. todos los grupos necesitan un líder a quien seguir, creyendo que ese líder va a mejorar su situación. Tú en tu casa, tú mandas, tú pones la No, regla. yo no mando en mi casa. Ah, bueno, tu señora, entonces ella es la lideresa y los demás le siguen. Óyeme, ¿cómo vas a ir tú a hablarle a una persona que apenas puede leer y escribir cómo debe ser el gobierno, cómo debe manejarse el presupuesto? Esa persona lo que tiene que tener es confianza que los que salgan van a actuar siempre en beneficio de todo el mundo, que los incluye a ellos mismos que están tomando la decisión. Y eso es lo que no tenemos nosotros, ¿verdad? Tú sabes todo, hasta en el reino animal siempre hay alguien que es el león y el tigre, que es el jefe de la manada. Nosotros necesitamos eso. Entonces, pero lo que no tenemos es confianza. Óyeme, de acuerdo con Latino Barómetro, 86% de las personas en Honduras encuestadas no tenían confianza en los demás, incluyendo sus parientes, porque le preguntaron por separado. Y en sus parientes tampoco. ¿Cómo puedes tener tú una sociedad fuerte? Llena de desconfianza, temores y dudas. Carlos, se acabó el tiempo. Pues se acabó. Cuando regreses a Miami, estás invitado nuevamente. Muy amable, siempre me gusta platicar contigo. Gracias, Carlos. Carlos Urbizo, hondureño, analista político. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros y tengamos presente siempre la expresión de José Martí. La palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Saludos a todos. Gracias.